te das cuenta claramente de todo lo que dicen de ti, de cómo te molestan, de cómo hablan los niños de ti, pero es hasta mucho después que realmente piensas en cuánto te lastimó eso y lo que realmente fue, que fue un abuso, ¿no? Hay muchas formas de violencia sexual en medios digitales. Por ejemplo, grabar a alguien teniendo relaciones sexuales sin su consentimiento, grabar o fotografiar por debajo de las faldas, en el transporte público, en la vía pública. Pueden ser videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o incluso mediante el engaño. Exhibir nudes o exhibir packs de alguien sin su consentimiento. Difundir, exhibir, reproducir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas que no existe este consentimiento. Estás ventilando, estás sacando a la luz la intimidad sexual de alguien que no autorizó que su imagen física fuera usada con esos fines. Entre chicos de secundaria ciertamente es cada vez más común y por eso es muy importante que en las escuelas haya protocolos de actuación con perspectiva de género. Cuando somos pequeños vamos adquiriendo todas las ideas de nuestros padres, vamos viendo toda la experiencia que tenemos del mundo y en la adolescencia es cuando vamos preparando todo eso para consolidar nuestra identidad. Entonces la adolescencia es eso, una etapa transitoria muy caótica, muy de crisis. ¿Por qué? Pues porque estamos juntando muchísima información del medio en el que hemos vivido para consolidarnos como individuos, como personas y eso pues a veces puede tener un gran peso en la mente del adolescente, ¿no? Los círculos sociales de un adolescente también suelen ser un poco caóticos porque como estamos en esta búsqueda de identidad, pues entonces estamos viendo qué nos gusta de este círculo, qué me aporta este otro, qué crisis me abre en otros círculos y es principalmente la escuela, ¿no? Porque cuando somos adolescentes aún los círculos que hacemos de amigos primordialmente son aquellos que hacemos en la escuela, ¿no? Entonces ese es el círculo donde mayoritariamente nos desarrollamos, no solo en el ámbito de amistad, sino también en el ámbito académico. Entonces estos dos círculos son los que empiezan a tener como más tiempo. ¿Y cómo funcionan estos círculos? Pues como ya había mencionado, nos ayudan a consolidarnos en todas estas ideas que vamos teniendo, vamos obteniendo aprobación aquí, vamos teniendo cariño por acá, vamos teniendo aventura que a veces buscamos en otros lados, esta necesidad aprobatoria, esta necesidad del otro, me construyo a través del otro, pero sucede que el otro pues a veces me construye a mí de una forma que yo no estoy aceptando muy bien. Está esta parte de poder y control que pareciera una estira y afloja, de repente se me va, pero lo tengo que jalar a toda costa sin importar qué es lo que haga. Y ahora lo vemos que en una cuestión, en construcción patriarcal, el poder y el control son los principales elementos que construyen toda esta idea, ¿no? De poder y control en el hombre, de mí como hombre. Entonces, si yo estoy viendo que esto me produce seguridad, poder, control, lo voy a tomar.
Cuando estás en secundaria es muy difícil cómo te tratan las demás personas y cómo a partir de alguna acción o algún rumor que siembren de ti, crecen más y más y más. Entonces te das cuenta claramente de cómo te están molestando, de lo que hablan de ti, pero a veces no te das cuenta de que lo que sufriste fue un abuso porque te niegas a creerlo. Tenía 14. Porque pues sí, los morros era como que, ay, ya viste que ya salió el pack de no sé quién, y era como una muy buena noticia para ellos, mientras que para las morras era cada vez más preocupante que en algún punto fueran ellas a las que les fuera a tocar. Después de un tiempo existió ese miedo colectivo, o sea, de que las niñas ya era como todo el tiempo estar como con sus cosas muy, muy cerradas, ¿sabes? Como que sí se reprimieron mucho, o sea, sí recuerdo pues ese cambio de la persona que tú conoces que es como bien alegre y todo le vale madres, a estar así todo el tiempo encapsuladas en miedo y así. Vamos a pensar al adolescente como una pequeña bolita que se está consolidando, que está creciendo, y de repente entra esta información que viola su esencia, que lastima, violenta, y entonces es como si rompiera una parte de esa identidad que está construyendo. O sea, cambiabas tu forma de ser, tratabas de ser más cerrada, y está feo, ¿no? Porque dependías de lo que dijeran de ti. Pues me empiezo a cuestionar que tal vez fue mi culpa, me empiezo a cuestionar si entonces soy muy débil, si entonces ahora todo el mundo cómo me ve, porque entonces en la adolescencia está muy marcada esta parte de aceptación, de cómo quiero que los otros me miren, de qué pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando suceden este tipo de cuestiones, si ya estoy en crisis, se abre una crisis aún más grande en la que entonces siento que me caigo como un nivel y estoy en un terreno muy frágil, muy débil, porque mi identidad se está viendo violada, porque otros están teniendo control sobre mi identidad. Porque ya no te desarrollas como deberías, yo siento. O sea, tanto psicológica como sexualmente creo que es muy importante el desarrollarse como lo suficiente. Y gracias a eso ya no lo haces. Por el miedo y por ver qué dirán de ti, si es que lo haces. Está feo. Pueden surgir muchísimos sentimientos en el adolescente, muchísimas otras crisis relacionadas con la identidad, con los estados de ánimo, con cómo yo me percibo físicamente, con lo que pienso de mí, con lo que pienso que otros piensan de mí. Todas pasamos por eso, ¿sabes? O sea, todas las chavas a las que les haya pasado, hemos pasado por ese punto de ya no puedo más. Te da vergüenza, o sea, decir que pasaste por eso, porque lo primero que hacen es preguntarte qué hiciste tú, como si hubiese sido tu culpa. Alguien atentó contra mí, ¿no? Porque si no, entonces es el doble conflicto de alguien atentó contra mí, pero fue mi culpa. Entonces no solo tengo que trabajar con esta parte que han atentado contra mí, esta herida que alguien ha provocado, sino aparte con la culpa de que esta herida yo no la tendría si yo no fuera tal. Y a veces te culpan también como adolescente, te dicen que como adolescente no sabes pedir ayuda y no sabes la ayuda que necesitas, pero tampoco la vas a saber, o sea, tampoco vas a saber esa información si no te ayudan, o sea, si no te dan como esas herramientas para entenderlo. O sea, en su momento yo no entendí lo que me había pasado y simplemente quise cerrarlo. Y a pesar de que los maestros sabían y escuchaban esas pláticas y todo eso, nunca dijeron nada. La maestra o el maestro lo que hacía era siempre como, oye, ahí te toca, ¿no? Como que había esa idea de, ay, pues busca fulanito maestro. Yo lo que veía era, bueno, no le entendían, pero sí de seguro se está haciendo la víctima. Realmente no hubo una persona que se acercara y te dijera, esto pasó y te puedo ayudar así, o sabes que vamos a hacer esto para que tú puedas estar bien. Cuando sucede esta parte de sesgo con los otros, pues entonces, ¿qué pasa? Si ya me sentía solo, si ya me sentía desprotegido, pues ahora lo voy a sentir más.
porque como decía al principio, la escuela y los amigos comienzan a ser el principal círculo donde yo me desenvuelvo y de repente ya no tengo esa base, ya no tengo dónde apoyarme. Entonces me siento perdido y sobre todo siento que todo esto lo perdí porque yo me lo gané, ¿no? Porque ha sido mi culpa, ha sido mi descuido. Puede ser que el maestro tome ese tema, puede ser como que nadie se acercó, porque es cero empático el profesor, pero a lo mejor él se enteró y lo toma y hasta como de burla. Al menos en mi caso, el agresor no tuvo consecuencias. Estoy segura que en muchos otros, desgraciadamente, tampoco. El único caso que les comento que vi, que esta niña ya fue a quejarse de dirección, eso lo hicieron. O sea, le dijeron como... al agresor le dijeron, no lo hagas. Se acabó. Y a la niña la mandaron al psicólogo, la mandaron a terapia, la mandaron a investigar sobre el tema. Incluso pasó a los salones a hablar sobre cómo el sexting afectaba a los niños. El que tenía que estar sentado en ese momento ahí era su agresor. En el año del 2017, dentro de una revuelta estudiantil, nos llegamos a enterar de casos de compañeras que estaban sufriendo violencia digital, sexual, debido a sus denuncias. De alguna manera nosotros sentíamos una responsabilidad de hacer algo, ya que representábamos a las compañeras que ponían sus denuncias con nosotros. Yo creo que era porque en ningún momento encontraron apoyo en alguien más o en otro tipo de institución. Lo que hacen es, ¿tienes un problema? Ok, fulanita, atiéndelo, porfa. O sea, rápidamente es como, ¿no? Ahí te dejo el problema. En el adulto está esta cuestión de no querer problemas, de querer evitar el problema, ¿no? Y de ver todas estas cuestiones como un problema que cansa. Entonces, ¿qué busco? Pues evadirlo y pasárselo a alguien más. ¿Por qué? Y entonces, ¿en qué me escudo? Pues es que yo no sé, el que sabe es el psicólogo, ¿no? Pero lo que yo quiero no es que de verdad esa persona obtenga una información o un apoyo profesional que yo no puedo darle. Lo que yo quiero es que yo no sea quien se tenga que encargar de eso. O sea, hubo una maestra que yo sentí que tenía como toda la intención de apoyar, pero pues lo mismo, le decían como de tú no te metas porque no fue aquí en la escuela, y si tú te metes te vas a involucrar, y si tú te involucras a toda la escuela. Y así, o sea, como que mejor cortar cualquier comunicación con ese tipo de problemas o cualquier acercamiento con esos problemas para no meterse, para no mancharse las manos. Y entonces sí, pobrecita persona, pero entonces yo estoy pensando en qué me va a decir los altos mandos, con qué voy a tener que lidiar yo, cómo resolverlo, papeleo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que me preocupa, el aspecto institucional, no el aspecto humano. Y está feo, o sea, porque me tocó ver también niñas que se tuvieron que salir de la escuela, o sea, literal cambiar de círculo social por completo, para no seguir pasando por eso. Hablábamos también de las identificaciones que vamos haciendo. La víctima se habrá identificado tal vez con cuestiones más sumisas, y más si hablamos hombre-mujer, hombre agresor, mujer agredida, pues se ve mucho más esta estructura, ¿no? En la que como mujer he adoptado en esta consolidación de mi identidad por parte de las ideas externas que me construyen, pues esta parte de sumisión, como esta parte de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, agresor, hombre, pues entonces ¿con qué me identifico? Con la parte de poder, con la parte de control. Entonces es sobre todo esa cuestión del poder y el control
que están en la mente de cada uno de forma distinta por cómo la han consolidado del exterior. El hombre siempre ha querido decir que el que tenga más mujeres es más macho, que su masculinidad es más grande. El asunto de querer mostrar que tú puedes más o que eres más que los demás con cualquier cosa, ¿no? Cosas así, ¿no? Como objetos, como cuando le sacas una foto a un carro, ¿no? Es como de, o sea, se la puedes ir a mostrar a tus amigos sin llevar el carro, pero van a saber que tienes el carro, ¿no? Entonces es como de muy enfermo el asunto. Pero siento que siempre ha sido así, un asunto de saberse más que los demás. Pues yo siento que es eso, como la venganza, ¿no? Me voy a sentir bien conmigo mismo, o sea, eso pienso que ha de decir el chico, al verla sufrir. Para el adolescente toda la información que recibe llega a ser dolorosa, ¿no? Pero estamos hablando que cada uno, conforme a las experiencias que haya tenido y las ideas que tenga, va a saber cómo ir introduciendo esa información dentro de su ser. Y entonces hablamos que del lado del agresor, pues que ha aprendido pues a adoptar esa información, a externarla de forma agresiva, ¿no? De forma en la que yo deba tener el control, porque no lo puedo perder, porque siento que también mi esfera está muy frágil, entonces ¿qué necesito? El control. Como un grupo de hombres, ellos dicen, ¿qué no eres hombre? ¿Qué no eres macho? ¿No quieres este contenido? Y otro dice, no, yo quiero ser más macho, no quieren que yo les comparta esto. Entonces el que comparte es como el héroe, el que está dándoles acceso a esto. Y los que no quieren son como los que no son hombres, los que no les interesa. Si estoy en un proceso de construcción y estoy buscando identificarme y veo un otro con el que me identifico, pues entonces nos vamos a aliar, ¿no? Porque entonces pareciera que esta parte de construcción de una identidad es muy simple. Las mujeres van para acá y los hombres van para acá, ¿no? Y entonces, ya vi lo que tengo que ser, entonces tengo que ser todo esto. O sea, ¿cuántos niños ahorita que han pasado como por esa situación? Para ellos es normal, ¿no? O sea, como... ¿Para cuántos niños es como normal que tengas un grupo con tus amigos en donde pasan ese tipo de cosas? En donde hablan de las niñas. ¿Para cuántos es normal que llegues con tu celular y como de, mira lo que tengo? No únicamente está esta cuestión en la que yo debiera reconocer que eso no es correcto, sino que probablemente lo reconozco. Pero como esta parte se me ha dicho que produce miedo o produce respeto frente a otros hombres, pues entonces lo hago. Y no solo lo hago, sino que me enorgullezco. Porque entonces que estoy teniendo una identificación con alguien que me aprueba. Y precisamente es lo que estoy buscando, que se me apruebe. Y si alguien me lo da, pues lo voy a seguir. Aunque eso agreda a otros, me está dando poder. Pues no sé, siento que estamos más obligadas a aprender y a cuidarnos, y ellos no. Primero fue entender lo que había sucedido, aceptarlo, y después, una vez que estaba aceptado, empezar a luchar como con eso dentro de mí, para poder superarlo también. De hacer entender que el fenómeno sucede por una construcción mucho más grande y que va mucho más allá de si subiste la foto o hiciste un comentario, debería ser muy importante, porque entonces eso que me ayudaría, que sí sea una crisis que yo estoy pasando porque seguirá siendo un atentado a mi persona, una violación a mi privacidad, pero que entonces yo lo viva desde este aspecto de pensar, no fue por una estructura o por una parte de mí que esté mal, que esté dañada, que necesite cambiar. El informarme de eso también me hizo darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De terminar de entender por qué mis amigas no tenían la culpa, por qué yo no tenía la culpa. ¿Cómo fue que la persona que me hizo eso estaba tan cómoda después de hacerlo? O sea, el por qué todos
se quedaron callados, o sea, vieron lo que sucedió y no dijeron nada, ni hicieron nada. Y fue entender eso, entender que no fue su culpa. Que hubiera estos espacios de apoyo, estas partes en las que comprendo cómo te sientes, ¿no? Tal vez no comprendo en la totalidad qué es lo que pasa, pero escucho. Al menos una amiga, al menos mi mamá o al menos mi papá, al menos un hermano. Y que entonces yo sienta que alguien me apoya, alguien me ayuda en esta nueva construcción. Si no, pareciera que estoy construyendo un nuevo mundo de ideas, pero no hay nadie. Entonces, pues que prefiero quedarme en este mundo que aunque me ha lastimado, al menos hay gente. Lo más importante para mí siempre fue creerles, ¿sabes? Tal vez pueda sonar como lo más simple del mundo, pero el creer la versión que te dicen esas niñas, a ellas les cambia todo, les cambia la situación completamente. Porque sabes que hay una persona que está ahí, que te está apoyando y que no importa todo lo que hayas pasado, te va a decir, todo, yo te creo. O sea, hacerles sentir que había una persona que les creía, que las apoyaba y tratar de hacerles entender que jamás había sido su culpa y que jamás lo sería. Ya se ha cargado con demasiada responsabilidad a las víctimas y potenciales víctimas, y eso es una carga demasiado dura. Aparte de que fuiste vulnerada, tú tuviste la culpa por serlo, ¿no? Entonces no, yo creo que ya basta. Se necesita hacer justamente el énfasis en que quienes tienen que prevenir la violencia es quienes potencialmente pueden ejercerla. Que no seas partícipe, que no seas cómplice, que nosotros tenemos que entender que este tipo de violencia está ahí y que no tenemos que participar para agrandar estas situaciones. Nosotros tenemos que ser conscientes de que ellas están pasando un mal momento y tenemos que poner un alto. Como te digo, darles a conocer, ¿no? Que sabes que lo que estás haciendo está mal y si no lo quieres cambiar, pues hasta la próxima, yo ya no quiero estar aquí contigo, ya no. Deslindarse, ¿no? Más que nada, para que esa gente, pues en algún momento, si es que puede o no, pues se quite de sus cosas, ¿no? Y ya tú no estar con esa gente. Se tendría que partir de algo que yo creo que sí existe, que es la preocupación por el otro. Yo creo que aquí no es solo del chico o del estudiante, sino debería de ser preocupación por el otro ser. Los otros también son adolescentes, ¿no? No es que los vayamos a justificar, pero también son adolescentes. Entonces, ¿de dónde debería venir esa información? De los padres y de los maestros, que no están preparados para este tipo de fenómenos. Porque ¿qué nos dice la cultura patriarcal? Pues que sí, ¿no? Es culpa de aquel que lo promueve y que entonces aquel que lo promueve deberá ser castigado. Entonces, pues tu castigo es que ni modo, tu consecuencia es que te apartaremos de la sociedad en la que ya estabas, con el mensaje eufémico de decir para protegerte. Porque en la escuela realmente, ¿qué te dicen? O sea, nada más de, no, elimina todo esto de tu vida y punto, se acabó. Ya, no lo hagas, no te acerques a eso y ya. Y no te explican el por qué está mal, no te explican el qué es lo que está bien. Yo siento que esto también viene, o sea, a raíz de que, por ejemplo, en las escuelas falta educación sexual. En eso deberíamos centrarnos y ahí es donde debería entrar el trabajo del psicólogo, ¿no? Y la construcción que los profesores deberían tener más humanista, de pensar que este no es malo y este no es bueno. Algo les está pasando en su experiencia para que estén adoptando ciertos roles, ¿no? Y eso es importante. Lo que queremos con este documental básicamente es que se creen lo principal es leyes y normas para que esto ya no ocurra en las escuelas o haya una ayuda de parte del colegio y hay un proceso, porque pues lo que nos hemos dado cuenta es que no existen procedimientos. Se necesitan políticas públicas de prevención de violencia sexual, de prevención de violencia con enfoque de masculinidades, es una de las principales vertientes. Educación digital en las escuelas como parte de la currícula. Fortalecer
que estos delitos contra menores pues sean castigados, ¿verdad? Ese es un gran problema. Hablar de estos temas, o sea, realmente es muy importante hablarlo, comunicarlo, que las personas lo sepan, que haya hombres afuera que sepan que eso está mal, que no importa cuánto te presionen tus amigos, no debes hacerlo. Y también que haya mujeres que sepan que tal vez lo que pasaron fue un abuso y deben hablar.